La Habana dice en Ginebra que no aceptará recomendaciones sobre derechos humanos que cuestionen el orden constitucional. Tal y como era previsible, La Habana aseguró este pasado viernes que no aceptará las principales recomendaciones formuladas por la Comunidad Democrática Internacional en el examen periódico universal de Cuba ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Son inaceptables para nuestro país, en tanto cuestionan el orden constitucional y legal, refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo. Se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas, afirmó Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra. Según el régimen, esas recomendaciones tienen motivaciones políticas y algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba. Escuchemos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó el informe del examen periódico universal de Cuba, donde aparecen 361 recomendaciones. En ese sentido, Juan Antonio Quintanilla, el embajador castrista en Ginebra, indicó que el régimen de La Habana no aceptará las sugerencias que, según dijo, forman parte de una política de hostilidad. Son inaceptables para nuestro país. En tanto, cuestionan el orden constitucional y legal, se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas. Esas recomendaciones tienen motivaciones políticas, algunas de ellas son los fabricados pretextos de la conocida política de hostilidad y agresiones contra Cuba. Según Quintanilla, el régimen tomará en cuenta las recomendaciones realizadas sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Dijo que muchas de ellas, sin mencionarlas, se encuentran en proceso de implementación o forman parte de las prioridades de Cuba. El grupo de trabajo del examen periódico universal señaló que el gobierno cubano deberá responder al informe antes de marzo de 2024. Como suele ser la práctica, Cuba deberá indicar en momento oportuno una postura clara sobre todas las recomendaciones y a más tardar en el 55º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en los meses de febrero o marzo 2024. Cuba se sometió al examen en el Consejo de Derechos Humanos con fuertes críticas por la situación de los presos políticos, la pena de muerte, el nuevo Código Penal y la necesidad de tipificar el delito de feminicidio y de ratificar los pactos de la ONU. Activista destaca lo que Cuba ocultó en su informe para el examen periódico universal. Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador nacional del Comité para la Integración Racial, reaccionó al informe enviado por los gobernantes cubanos al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado el pasado miércoles 15 de noviembre en Ginebra, Suiza. Escuchemos. Uno de los agujeros más profundos en el traje de batalla de la agenda política del neocastrismo continúa siendo la problemática racial, pues se continúa subestimando la demanda de un grupo racial y a la vez se continúa reprimiendo el disenso. La población cubana experimenta envejecimiento, pobreza, inseguridad alimentaria, exclusión social y eso no está recogido en el informe. La violencia de Estado tiene un impacto diferenciado en los cuerpos racializados, pero también en los cuerpos de las mujeres. No reconocer los presos políticos es violencia de Estado. Los efectos de la violencia política contra defensores y defensoras de derechos humanos queda silenciado en este informe. En el ámbito educativo, el Estado en su informe declara que los estudiantes preuniversitarios negros y mulatos son el 35,3%. ¿Dónde están? Los universitarios ni los registra. Se intensifican las campañas de concientización para combatir el racismo. ¿Dónde está? Se niega la humillación sobre las diversidades y las diferencias políticas en la sociedad. Desde el Comité Ciudadano agradecemos muchísimo a los países que se han puesto al lado del pueblo cubano, pero también nos preocupa que este informe estatal es la antesala del guión que se le presentará a Eamon Gilmore, el alto relator de derechos humanos de la Unión Europea. En otras noticias, ciudadanos cubanos pasan horas para comprar pan en Pinar del Río. Los ciudadanos tienen que pasar horas en una cola para poder comprar el pan en la ciudad de Pinar del Río. Una muestra de la crisis alimentaria de la isla. Las personas deben esperar hasta 3 horas para comprar el alimento de primera necesidad. Esta es la situación que presenta la panadería el hermano Cruz con la entrega del servicio del pan a la población. Miren la aglomeración de personas que hay aquí. Abusivo realmente. Tienen que estar 1 hora, 2, 3 esperando para poder coger el pan. Y racionado, por supuesto. En el día de ayer no hubo pan para la población tampoco. Es decir, por la canasta básica, el pan que se regula por la tarjeta de abastecimiento.
una situación bastante deprimente, por la cual que tiene que atravesar el cubano. Las personas prefieren comprar el pan por fuera, es decir, a los revendedores, porque estas colas realmente son deprimentes. Muchas personas reunidas para poder comprar el pan. Y a veces hasta se molestan, hay disgusto. Esto es abusivo realmente. Las langostas huyen de la isla de la juventud por el cambio climático, lamenta un funcionario cubano. La caída de un 50% de la producción tendrá efectos notables en la economía, advirtió el director de Pescaisla. Poco tiempo duró, en el canal de YouTube del telecentro oficialista Islavisión, la explicación del director de la empresa Pescaisla, Ramón Contino, a la debacle de la pesca de langosta en la isla de la juventud. La caída de un 50% en la producción, aseguró el funcionario, se debe a que los mariscos también emigran, huyendo del clima desfavorable. Es el cambio climático, las altas temperaturas de nuestras aguas, dio por sentado Contino, en la grabación borrada por Islavisión. Las plataformas de la isla superan los 35 grados de temperatura, y la langosta emigra hacia aguas más profundas, añadió. Compungido por el fracaso de la empresa, Contino aseguró que no todo depende del factor natural, sino también de la rotura de las embarcaciones, que hace años reclaman mantenimiento. Sin embargo, la sensible disminución de la captura, insistió el directivo, tiene más que ver con causas ajenas a su gestión o al esfuerzo de los trabajadores, aunque, reconoció, el presupuesto destinado a su empresa ha mermado. La empresa procesadora de marisco en la isla de la juventud, que empaqueta langostas para exportar y abastecer los hoteles, ha sido la primera en quejarse. Pescaisla ha entregado este año la mitad de producto que en otros, una cantidad que no reveló la prensa oficial, lo cual tendrá un impacto notable en la economía, lamentó Contino. Con más de 10,000 pesos de salario mensual, además de pagos adicionales, los pescadores camagüeyanos aseguran que también han tenido dificultades. El obstáculo, sin embargo, no tuvo que ver con la emigración de las langostas sino con la falta de combustible, que afectó las rutinas pesqueras. A pesar de todo, aclararon, la industria langostera y la pesquera, en general, puede considerarse como exitosa. La explicación es el destinatario de la mercancía, que rara vez llega a las mesas de los cubanos, el binomio formado por el turismo y la exportación, que hace que las ganancias se traduzcan en dólares, y no en el escuálido peso cubano, incapaz de mover los engranajes de ninguna industria en la isla. Regulados y desterrados, los grandes ausentes del encuentro del gobierno cubano con los emigrados. 10 años han pasado desde que entrara en vigor la reforma migratoria que echó abajo el impresentable permiso de salida que los cubanos necesitábamos para viajar fuera de nuestro país. Sin embargo, los derechos a la libre circulación no se han restablecido del todo y medidas como la regulación y el destierro forzoso han permitido al régimen usar la prohibición de entrar o salir del país como un mecanismo de control político y de penalización contra los críticos. Este fin de semana, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, estará sesionando la Conferencia de la Nación y la Migración. Al evento, que no se realiza desde hace 19 años, están invitados decenas de emigrados residentes en diversos países pero unidos por una misma postura, la falta de críticas al autoritarismo del régimen cubano y el silencio ante las violaciones de derechos humanos en la isla. Los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores se sentirán cómodos ante un auditorio que aplaudirá mucho y exigirá poco. Aunque las voces oficiales han subrayado que en la conferencia no habrá ningún tema tabú, es probable que ni se mencione la injusticia que padecen decenas de activistas, opositores y periodistas independientes que están regulados y se les impide salir de Cuba como represalia por haber ejercido su derecho al disenso y a la libre expresión. Tampoco se mencionarán los nombres de quienes, durante un viaje en el extranjero, se han topado con el enorme castigo de impedírseles abordar un avión de regreso a su patria, aun cuando no se habían extendido más de los reglamentarios 24 meses que la actual legislación marca como límite antes de perder la residencia en la isla. El objetivo del oficialismo es más que claro: convencer a los que una vez llamó escorias y gusanos de que se metan la mano en el bolsillo e inviertan en Cuba. Para sonsacarles su dinero les dirán que hay cambios de la política migratoria que vienen en camino, que un día, incluso, ya no se usará la palabra emigrado para definir a los compatriotas que viven desperdigados por el mundo y les enumerará todos los supuestos pasos de flexibilización que se han dado en los últimos años para cruzar, en una dirección u otra, las fronteras nacionales.
Una vez terminada la conferencia, la Cancillería aparcará las sonrisas y volverá a hablar de los odiadores y los frustrados, centrará sus ataques en ese país que miles de cubanos han elegido para vivir, y del cual tantos tienen ya la ciudadanía, y reforzará su discurso de la plaza sitiada en la que disentir es traicionar. En sus casas, decenas de cubanos seguirán postergando el abrazo a un hermano, un hijo o una madre, porque un absurdo sistema les impide abordar un avión para alcanzarlos. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.